retomando un poco en lo que nos quedamos con Tutmes III, vean cómo verdaderamente esto del culto, y si se acuerdan de las primeras sesiones y de los reinos anteriores, siempre, independientemente de los Ixos que llegaron del extranjero, los problemas de Egipto fueron religiosos. Cuando Egipto va a perder su estabilidad, su mat y su orden, es cuando alguno de los gobernantes o alguno de los faraones va a o a darle más poder a los sacerdotes o a quitarles algo de poder a los sacerdotes. Y esto se iba haciendo de una manera muy sencilla. Por un lado, dándole mayor relevancia o mayor culto a uno de los dioses y por lo tanto recibiendo más ofrendas, recibiendo más donaciones y más dinero por parte del Estado, y eso obviamente pues hacía que los demás templos o los demás santuarios perdieran fuerza, y eso empezaba a generar una serie de revueltas. Cuando los faraones perdían de vista que quien coronaba siempre o quien aseguraba en términos divinos la continuidad de los faraones era Amón, pues entonces empezamos a ver alguna serie de rencillas entre los sacerdotes, los nobles y obviamente todo el clero dentro de Egipto. Y eso fue lo que pasó con el abuelo, con Tutmosis IV, que es el que va a empezar como que a perder un poco de vista esto con la estela del sueño, y a final de cuentas, aunque a los faraones que le siguieron no les pegó tanto, eh, Ajenatón es el que va a decir, esto tiene que acabar. Y por eso es una de las razones por las que haya decidido anular el culto a todos los dioses y quedarse solo con el culto a un dios, que sería el dios Atón, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco esto. La historia de Ajenatón es una historia muy interesante porque no solo se ha estudiado desde el punto de vista histórico-arqueológico, se ha estudiado desde el punto de vista religioso, y vamos a encontrar a grandes fenomenólogos de la religión que van a tomar el caso de Ajenatón como un caso muy particular de un periodo muy concreto en el tiempo en donde toda una nación fue obligada a dejar su culto anterior y quedarse con un solo Dios, dejar su politeísmo y ser ahora monoteístas. La pregunta sería si realmente Ajenatón logró este famoso monoteísmo en Egipto, que incluso el mismo Freud decía que Ajenatón verdaderamente era Moisés. Él es el primero que dice que Ajenatón era Moisés, porque qué coincidencia es que en la tierra de Egipto, ese era el pensamiento de Freud, qué coincidencia es que en la tierra de Egipto haya habido un faraón que haya sido monoteísta, y hablando un poco de la relación entre el pueblo hebreo y Egipto, pues como que lo asocia de una manera muy particular y dice, pues ya está, Ajenatón era Moisés, solo que no con el nombre de Moisés, pero en alguna de las variantes de los nombres de Ajenatón, medio como que Freud como que lo liga a el nombre de Moisés y hace ahí una revoltura de nombres muy particulares, pero él argumenta que Ajenatón era Moisés. Otros no lo ubican tanto como Moisés, pero sí dicen Ajenatón fue el faraón del Éxodo, ¿no? No tan fuerte como Ramsés, pero también tiene su clientela, por así decirlo, de quienes lo ubican dentro de la historia del Éxodo. Pero ciertamente lo que más va a llamar la atención es este intento de un monoteísmo, y ahora pregunto si realmente lo logró. Otra de las características importantes de su reino es la revolución artística que hace, impresionante, y el que haya optado por cambiar toda la estructura política y económica de Egipto. Entonces, si hay un faraón en Egipto que verdaderamente hizo un parteaguas en la historia, y no tanto a nivel fronteras, no tanto a nivel exterior, sino interior, fue Ajenato, ¿no? Que realmente organizó una revolución. A mí me parece interesantísimo la dinastía 18
desde un inicio hasta el final, que sería con Tutankamón, porque realmente va uno viendo cómo desde la parte más sólida y concreta que fueron los inicios de la dinastía 18, este crecimiento brutal que lo empieza Hatshepsut, lo continúa Tutmes, y obviamente todo lo que va a implicar este bajón que se va a tener, por así decirlo, con Ajenatón y lo que intenta Tutankamón por restaurar, que a final de cuentas no lo logra y sería pues el inicio de la famosa dinastía 19, ¿no? Entonces, su nombre original era Amenhotep IV o Amenofis IV. Amenhotep IV, su nombre egipcio, Amenofis IV, su nombre griego, y sus primeros 5 años de gobierno, él era Amenhotep IV. Y como Amenhotep IV trató de seguir todas las políticas de su abuelo, de su papá, y mantener un poco la continuidad y esta transición dentro de la historia de Egipto. Políticas muy interesantes que también vamos a ver en términos de relaciones diplomáticas con el extranjero, que desde Amenofis o Amenhotep II, Amenhotep III, Tutmes IV, se van a empezar a vivir con las famosas cartas de Amarna, una literatura extraordinaria que tienen el nombre de Amarna porque se encontraron en los archivos de Amarna, pero originalmente las inicia Amenofis II, le da continuidad a Amenofis III, Tutmes IV y finalmente cartas de Amarna. Fíjense cómo va a cambiar la representación de Amenofis IV. Este es Amenofis IV, un rostro muy egipcio, un rostro muy, muy perfecto, perfecto de acuerdo a las representaciones artísticas de los egipcios. Si se fijan en este rostro no vemos deformaciones, no vemos cosas como raras, es un rostro muy al estilo como todos los faraones anteriores se venían representando, no tan realísticamente, pero sí manteniendo siempre ciertas características de dimensiones de perfección en cuanto al cuerpo, y el arte egipcio hasta antes de Amenofis IV, no era un arte realista, era un arte figurativo. ¿Cómo nos figuramos en esta nuestra perfección y nuestra grandeza como faraones, ¿no? Pero al 5.º año de su reinado vamos a empezar a ver unos quiebres muy particulares. Entonces, en su 6.º año de gobierno o al finalizar su 5.º año de gobierno va a cambiar todo. Va a eliminar los ritos a todos los dioses que no sean Atón y se va a quedar con Atón. Se dice que fue el primero en imponer una religión monoteísta y obviamente pues va a cambiar la capital. Si la capital antes estaba en Tebas, ahora Amenofis IV la va a fundar en Aquetatón, ¿no? En la zona de Amarna. Por eso también la conocemos como la famosa Tel el Amarna, ¿no? La ciudad de Ajenato. Esta es la ciudad de Tel el Amarna, una ciudad de la cual queda muy poquito. Hay más reconstrucciones que se han hecho por lo que queda de la arquitectura y tratando un poco de entender cómo pudo haber sido esta gran 18. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, sus templos. Todo esto de aquí es el palacio y vean cómo su palacio tenía un acceso directo al río Nilo por donde llegaban todos los productos y todas las barcas. Tenemos en este sector, están los archivos donde fueron encontradas las cartas de Amarna, y todo esto que tenemos acá es pues los pobladores, los sacerdotes, todos aquellos que verdaderamente decidieron seguir al faraón. Y digo todos y no todos, porque muchos se quedaron en sus respectivas ciudades, se quedaron distribuidos a lo largo y ancho del Alto y el Bajo Egipto. Y por eso la pregunta sería si realmente Ajenatón logró un monoteísmo, porque para que sea monoteísmo quiere decir que no hay ningún otro culto a ningún otro dios. Y en
Egipto, no todos erradicaron el culto, aunque Ajenatón lo obliga, no todos lograron quedarse con el culto a Atón. Aquí una fotografía aérea de lo que queda de este gran palacio y templo, ¿no? Algunas reconstrucciones de cómo se debió de haber visto esta gran ciudad. Respetando la arquitectura de Egipto, no va a cambiar en términos arquitectónicos lo que es la traza de la gran Tell el Amarna, pero bueno, es en un lugar en donde antes nadie había decidido fundar una ciudad ni una capital. Lo que queda de Amarna, pues vemos algunos muros, algo que medio se ha reconstruido, algunas columnas que se han levantado. La necrópolis queda muy poquito, de hecho la tumba de Ajenatón está muy destruida, su momia no estuvo ubicada en su tumba, no se encontró ahí, se encontró otro lugar y fue muy difícil identificarla para que fuera la momia, para realmente como la momia de Ajenatón, ¿no? Entonces, cosa importante que hace es cambia la capital. Y aquí les leo esto rapidísimo de Saki Hawass, dice, dispuesta paralela al río, con sus límites demarcados por estelas talladas en los acantilados que cercaban el emplazamiento. El propio rey asumió la responsabilidad de una planificación cosmológicamente significativa. En el centro de la ciudad, el rey construyó un palacio de recepciones formal donde podía reunirse con funcionarios y dignatarios extranjeros. Los palacios en los que vivían él y su familia estaban al norte y había un camino que conducía a la vivienda real, al palacio de recepciones. Cada día, Akenatón y Nefertiti iban en procesión con sus carruajes de un extremo de la ciudad al otro, reflejando así el viaje del sol a través del cielo. En esto y en muchos otros aspectos, sus vidas que nos han llegado a través del arte y otros textos, Ajenatón y Nefertiti estaban considerados, o al menos ellos se consideraban, como divinidades por derecho propio. Tan solo se podía adorar a Atón a través de ellos. Eran tanto sacerdotes como dioses. Entonces, el cambio que hace Ajenatón no solamente es un cambio político, no solamente es un cambio gubernamental, no solamente es una revolución estética o artística, es una revolución sobre todo religiosa, en donde este es un periodo en donde él es Dios mismo y él es el que conduce o el que conecta a los egipcios con Atón, él es su intermediario y prácticamente él y Nefertiti se entienden y ellos se buscaron a que fueran adorados como si fueran dioses. Por eso estos recorridos en sus carruajes, simulando el recorrido del sol, por eso toda su representación, su representación es siempre con el sol radiante hacia lo que de su nombre, Amenatón, Ajenatón quiere decir aquel que actúa para encontrar la titulatura. La titulatura de Amenofis IV, y fíjense cómo vamos a tener toro victorioso grande de Amón, gran majestad en Karnak, ese era el nombre que tenía. El que surge con la gran majestad en Inú. Hermosas son las manifestaciones de Ra, el único de Ra. Amón está satisfecho y su nueva titulatura, amado de Atón, la gran majestad de Ajenatón, la gran majestad de Ajenatón, el dios Ajenatón, el que exalta el nombre de Atón. Hermosas son las manifestaciones de Ra, único de Ra, agradable a Atón, útil a Atón, resplandor de Atón. Acuérdense que Ra y Atón, el dios en su cenit, el sol en su cenit, en algunos periodos se entiende como Ra y en algunos otros periodos se entiende como Atón. ¿Qué es lo que hace realmente Ajenatón? Del culto a el dios Amón, que es el dios sol en su obscuridad, cuando ha empezado a morir
y va a atravesar por el reino de la Doat, este es el culto que había hasta antes de Ajenatón. Ajenatón lo que hace es decir, el Dios es el sol en su esplendor, en su cenit, cuando irradia todos los rayos del sol, y a él le debemos toda la adoración. Por lo tanto, todos los demás dioses quedan eliminados. Y por eso en su titulatura está la gran majestad de Ajenatón, pero al final también encontramos agradable, hermosa. Hermosas son las manifestaciones de Ra, ¿no? Porque Ra y Atón los entendemos es es el nombre para el mismo Dios, ¿no? Entonces, eh, es un momento muy particular de esta historia, porque vean, Ajenatón había proscrito todos los antiguos dioses de Egipto y había ordenado la clausura de sus templos. Algo muy grave, ya que estas instituciones tenían un papel importante en la vida económica y social del país. Y estas instituciones las venimos arrastrando y las venimos conformando desde el reino antiguo. La persecución religiosa era algo nuevo para los egipcios, que siempre habían adorado a a muchas deidades y estaban siempre dispuestos a añadir a uno más al panteón. Es decir, Egipto estaba acostumbrado a que llegara una nueva provincia y les dijera, este es nuestro Dios patrono, por lo tanto, un nuevo culto. Y se iban añadiendo nombres de dioses a el politeísmo de Egipto. Pero nunca Egipto había experimentado un cierre de templos, una persecución religiosa, un eliminar los dioses anteriores para quedarse solo con el nombre de Atón. Esto para los egipcios fue un choque cultural religioso impresionante, sin precedentes, y obviamente esto marcó que a partir de ese momento todo Egipto tenía que rendirle culto a Atón, pero a través de Ajenatón y de su familia, que eran consideradas como reales y divinas. Entonces, vean, aquí tenemos uno de los relieves bueno, de uno de los más bonitos que hay de este periodo. Aquí está Ra o Atón en todo su esplendor, sus rayos, y si se fijan, al final de los rayos terminan en una manita. Esta manita es el ángel o la llave de la vida. Y de acuerdo a Ajenatón, los rayos del sol, estas manitas, son los que, por un lado, recogen ofrendas, pero al mismo tiempo dan la luz y esta luz es la vida, la luz se transforma en vida. Y todo lo que es tocado por Atón se transforma en vida, revive, renace, ¿no? Entonces aquí tenemos a Ajenatón en una de sus representaciones como esfinge, como león. Acuérdense que el león es una de estos animales que representa el poder, que representa la grandeza de los faraones, y entonces todos van a buscar representarse como faraones. Aquí digo como leones. Aquí tenemos toda la titulatura del cambio de Amenofis IV o Amenhotep IV a Ajenatón, cuando ya realmente es la manifestación completa de Atón. Un poco reflexión religiosa. Bueno, cuando hablamos de politeísmo, hablamos de muchos dioses, todos en igualdad, no hay uno más, uno menos. Cada uno de los dioses va a tener sus propios atributos, sus propias cualidades y obviamente va a representar una fuerza de la naturaleza. De manera particular, el politeísmo de Egipto antes de Ajenatón era un politeísmo que enfatizaba la paz y buscaba siempre el orden, el equilibrio y la mat. Y había una tolerancia. ¿Qué quiere decir esta tolerancia? Los egipcios, cuando conquistaron la zona del levante mediterráneo con Tutmes III, no imponían su religión. Ellos tenían su propia religión, los egipcios tenían a sus dioses, su propio panteón, podían sumar nuevos dioses, pero no llegaban e imponían su culto. Eso habla de que los egipcios siempre fueron muy tolerantes a las otras religiones, a los otros cultos. No buscaban ni
burlarse de los otros dioses, ni imponer su propio culto, sino mantener el suyo y que cada quien mantuviera el suyo. Llevaban un politeísmo muy tolerante y muy respetuoso hacia los demás. Por el contrario, ¿cómo se definiría un monoteísmo? Una de las características muy particulares de los monoteísmos, sobre todo los monoteísmos que son como muy rígidos, muy fundamentalistas, es que no son tolerantes con ningún otro culto. Mi Dios, mi religión es la neta del planeta. La tuya es inválida, tus dioses no existen. Y si vemos la historia de las religiones, en un inicio, pues incluso si nos vamos un poco a el relato de Moisés, cuando Moisés o en el Éxodo nos relatan la historia de Moisés y estas plagas de Yahvé contra los egipcios, pues prácticamente es como si Moisés le estuviera diciendo a los egipcios, mi Dios es el verdadero y los de ustedes no existen, son casi casi como de caricatura, ¿no? Eso sería, y lo pongo así exagerado, porque eso sería un monoteísmo muy radical. Mi Dios es el único, los demás no existen. Por lo tanto, tú y tu culto, tú y tu Dios o tus dioses, estás equivocado, porque esto es lo correcto. Eso es un monoteísmo muy exagerado, ¿no? Eh, Eso implicaría que si Ajenatón realmente logró un monoteísmo, debemos de ver reflejada en la historia de Egipto que todo el pueblo se convirtió a este nuevo culto, dejó la práctica anterior y a partir de este un rey, todo Egipto creyó en un dios y lo continuó en toda la historia de Egipto, desde Ajenatón hasta los últimos faraones antes de que llegaran los helenos, ¿no? Los ptolomeos famosos. Eso hablaría de un monoteísmo firme, un monoteísmo bien hecho, un monoteísmo asimilado, aceptado y vivido. Eso no sucedió en Egipto. Algo sí intentó Ajenatón, porque Ajenatón sí buscó destruir las estatuillas de los dioses. Ajenatón sí mandó a su ejército a cincelar, a borrar todos los nombres de los dioses que no hablaran del culto a Atón. Entonces sí intentó un monoteísmo, la realidad es que no lo logró, no lo logró, porque el pueblo no se convenció de esta nueva manera de vivir o de entender la religión y se ve por los amuletos, por las tumbas, por algunas casas, algunos templos arqueológicamente, se ve como el pueblo de Egipto seguía manteniendo su religión, su culto a sus dioses anteriores, un poco en secreto para que no fueran cachados por el ejército y no se fueran contra ellos, pero el pueblo no aceptó este monoteísmo. Y entonces, aunque sí borraron, aunque sí tumbaron estatuillas, muchos sacerdotes también se dieron a la tarea de sacar las estatuillas de los templos y resguardarlas en sus casas para evitar que el ejército las pudiera romper o pudiera desacralizar estas imágenes. Pero cerraron templos, lo que pudieron lo destruyeron, borraron nombres. Por lo tanto, la intención de Ajenatón sí era lograr un monoteísmo. Esa era su intención. Como no lo logra, porque el pueblo no lo acepta, en términos de la fenomenología religiosa, esto se conoce como un enoteísmo, en donde va a quedar Atón con un culto muy particular y principal, pero va a haber un culto secundario a todos los otros dioses, de manera familiar, de manera particular, pero va a continuar el culto, las festividades, la ritualidad asociada a los dioses anteriores. Por lo tanto, no hay un monoteísmo que radique por completo el culto anterior. Y esta famosa revolución que organiza Ajenatón se entiende más como una búsqueda de un monoteísmo, pero
logrado en un enoteísmo. Un dios primero, que sería Atón, y los secundarios, todos los demás, ¿no? Piensen en lo que implicaba para Egipto que erradicaran todo su culto. No solamente erradicaban a los dioses, erradicaban su orden, su justicia, su mat. Erradicaban a Osiris, erradicaban a Horus, a Anubis, a Isis, a todos estos que le daban sentido a su muerte, a todos los dioses que le daban sentido en su vida terrena y en su vida después de la muerte. Era verdaderamente un cambio brutal lo que buscó hacer Ajenatón en cuestiones de esta revolución religiosa, ¿no? Zahi Hawass nos dice esto. Fue en este punto del reinado de Ajenatón cuando tuvo lugar la campaña para borrar el nombre de cualquier dios que no fuera Atón, especialmente Amón de los monumentos de Egipto. Esto se hizo con violencia, borraron brutalmente los jeroglíficos de las paredes de los templos y tumbas a golpe de cincel. Probablemente fueron iconoclastas analfabetos, es decir, los que hicieron todo esto, al menos una parte. Los que llevaron estas acciones a cabo, se entiende que, siguiendo las órdenes del rey, obviamente Ajenatón, llevó a cabo una revolución religiosa como nunca antes se había visto en Egipto. Los sacerdotes de Amón, que tenían los medios a los que les dio tiempo, escondieron las estatuas y los textos de los guardias del palacio enviados para destruirlos y después abandonar los templos. Ajenatón ordenó a nuevos sacerdotes para el culto de Atón, obligó a otros a abandonar el culto de Amón y a servir a el nuevo monoteísmo. Se proclama todo esto, piénsenlo en la mentalidad de un Egipto que viene estructurándose, se viene entendiendo y viene reunificándose siempre en la religión, en sus dioses. Siempre incorpora dioses, pero es la primera vez que le exigen de alguna manera, incluso violenta, a abandonar sus prácticas y su culto. Es una cosa tremenda, ¿no? Pastor, no sé si me dio tiempo de seguir o lo paramos aquí. Yo creo que nos quedan, yo creo que nos quedan 2 minutos. Ok, bueno. Entonces, pues esta es esta revolución religiosa en todos las casas de los nobles y los palacios. Ajenatón ordena que se ponga un relieve en donde se vea a él y a su esposa con los rayos del sol, con las manitas de Ang, aquí las vemos clarísimas, la manita y la llave de Ang, y cómo todos están volteando a ver a Ajenatón y a Nefertiti a adorarlos realmente como si fueran dioses, ¿no? Algo interesante que logra el culto a Amón es que ahora la divinidad es visible, sale a la luz, sus cultos y sus ritos son abiertos, todo el pueblo los podía ver. A diferencia de los cultos anteriores, los dioses se guardaban en su santo santorum, todas las estatuillas quedaban colocadas en el lugar más sagrado de los templos, y solamente cuando había una fiesta o una procesión sacaban a los dioses y el pueblo los podía ver. Cuando Ajenatón hace esta revolución, para él el sol era tal que hace que su culto sea abierto. Todo el pueblo lo podía ver a Atón, podía ver las fiestas, las ritualidades, y eso sí hizo que los egipcios pudieran como acercarse más a una divinidad. Pero ojo, quienes tenían esta como facilidad eran los que vivían en Tel el Amarna, porque los que habían quedado fuera de Tel el Amarna seguían con sus cultos internos, y solamente cuando algún dignatario o cuando el mismo Ajenatón se acercaba al pueblo, que no era muy seguido, como que ahora sí que aparentaban seguir el culto a Atón, ¿no? Entonces, esto es una de las
es la principal característica de este periodo, que es la famosa revolución religiosa de Ajenatón, que realmente provocó un caos tremendo. ¿No? Nos falta ver qué otras cosas hizo por dedicarse a esta revolución religiosa y cómo fue tomado por la política exterior de aquel entonces y por sus sucesores, ¿no? Que también es un momento interesante de esta historia.